Cuidando tu salud con Hospital Saint Luxe. Muy bien, pues ya estamos de este lado, su sección Cuidando tu salud con Hospital Saint Luxe en este martes 18 de junio aquí en El Resplandor y por supuesto en esta zona de confort. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luxe. Efectivamente, cuidando tu salud con Hospital Saint Luxe en este martes y pues como bien lo comentamos el día de ayer con la doctora Dulce Tavares, que ella es médico especialista en medicina interna en Hospital Saint Luxe. Un gusto saludarla, doctora, nuevamente. Hola, ella, mucho gusto. Tempranito aquí estamos, mira, dándolo todo. Y como bien lo dijimos el día de ayer, hoy tenemos un tema muy interesante que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para que se quede con nosotros y sobre todo aprendamos juntos sobre este tema que también es muy importante. Ayer platicamos del hígado graso y hoy nos vamos a enfocar un poquito más en esto de la enfermedad pulmonar. Doctora, pero antes de iniciar con el tema, pues recordarles que tenemos una entrevista, ¿no? Para que se queden ahí con nosotros al final. Tienen un descuento. Así es. Quédense ahí, ahorita les voy a dar las líneas del WhatsApp para que no se pierdan de nada y por supuesto puedan participar con nosotros también aquí en las redes sociales, en donde quiera que usted esté viendo o escuchando este video o incluso pues nos esté escuchando en vivo, pues mande por ahí su mensajito. Doctora, vamos a platicar acerca de esta enfermedad, que es el EPOC, ¿no? Porque también así se abrevia. Sí, ¿no? Se puede abreviar así. El EPOC, y pues ¿cuáles son esas causas principales que de repente se llegan a presentar? Okay, pues mira, el EPOC o la enfermedad pulmonar, como su nombre lo indica, ¿no? Pues es una enfermedad crónica, ¿no? Que va a afectar principalmente lo que es el pulmón, los bronquios, y pues va a causar cierta obstrucción, ¿no? En el flujo de aire que puede llegar a pasar a través de esos bronquios. A grandes rasgos, pues así vamos a definir lo que es el EPOC. Hay muchas causas, ¿no? Muchas causas que pueden llevarnos a la obstrucción del flujo de aire en el pulmón. Una de ellas y la principal pues es el tabaquismo, ¿no? Y creo que en la actualidad es un tema súper importante porque la prevalencia o la incidencia inclusive de POC o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la actualidad pues se ha incrementado muchísimo, claro. Y esto pues se ha asociado pues al incremento en el tabaquismo, ¿no? En la población en general, esto detonado pues también de muchísimas otras cuestiones, ¿no? Desde trastornos de ansiedad, depresión que conllevan a hábitos de tabaquismo y pues posteriormente una de las principales causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos otras causas también un poquito menos frecuentes, aquellos trabajadores, ¿no? De carpintería, por ejemplo, cierta exposición de aerosoles también, ¿no? Los pacientes que se pueden llegar a dedicar a pintar casas o a pintar otro tipo y que están todo el tiempo con inhalación de este tipo de aerosoles, pues también es una causa muy, muy frecuente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inclusive en la actualidad, en México tal vez todavía no llegamos a eso, pero en otros países, ¿no? Como China, Japón, que tienen como ciertas ciudades con una contaminación impresionante, sí. O sea, que creo que se ha visto, ¿no? En la actualidad en las noticias cómo tienen que estar, ¿no? Las personas con cubrebocas todo el tiempo por la contaminación o filtros, ¿no? Inclusive que se ve, que parece de película, pero es la realidad, o sea, entonces todo esto pues ya nos puede llevar también a un daño crónico en el pulmón, ¿no? Que se puede desencadenar incluso también más enfermedades y puede llegar a afectar, ¿no? Así es. De una manera más crónica. Doctora, y realmente ahorita ya estábamos platicando justamente de diferentes causas, pero también cuáles son estos factores de riesgo que se llegan a presentar. Trabajo, ¿no? De repente en diferentes zonas, el smog, el tabaco, etc, etc, etc. ¿Cuáles son estos factores que de repente pueden llegar a desencadenar? Sí, los factores de riesgo, principalmente uno, pues va a ser el tabaquismo, ¿no? Como ya habíamos comentado, que es una de las principales causas, pero pues también va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Otros factores de riesgo, pues van a ser principalmente los de nosotros, ¿no? O sea, los hábitos que podamos llegar a tener. Entonces, desde un paciente que tenga obesidad, que tenga, malos hábitos, ¿no? En general, acompañados al tabaquismo, pues claro que va a incrementar, ¿no? Ahora, ¿qué otras factores de riesgo? Pues pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial también tienen un grado mayor, ¿no? de desarrollo de esta enfermedad. Y algo pues más raro, ¿no? Un factor de riesgo más raro son las causas genéticas, ¿no? Deficiencias de algunas proteínas, ¿no? En el cuerpo, que son deficiencias
pues raras, pero que a veces pueden llegar a estar muy presentes, ¿no? Y esto nos puede llevar más adelante al desarrollo o tener como ese factor, como su nombre dice, un factor de riesgo es algo que nos predispone, ¿no? A tener la enfermedad, ¿no? Entonces, si tú tienes como alteraciones genéticas o antecedentes familiares de que tu papá, tu abuelo tuvieron EPOC, bueno, ya traes esa carga genética. Entonces, pues también, ¿no? Aunado a que tú le pongas más factores de riesgo que puedes modificar, ¿no? Claro que incrementas pues el riesgo de padecer la enfermedad. Doctora, y bueno, pues una persona que es fumadora, ¿cómo se sospecha? ¿Cómo podemos llegar a predecir que pues tengo EPOC o cuáles son los síntomas que de repente se pueden llegar a presentar? Sí, el EPOC puede llegar al principio, como todas las enfermedades, pues a no tener nada de síntomas. Ningún síntoma. Lo principal que van a empezar a presentar los pacientes, ¿no? Las personas que tienen un índice tabáquico muy alto, lo principal es que van a referir tos, ¿no? Entonces es lo principal que van a llegar. ¿Sabes qué? Tengo una tos, a la consulta llegan, es que llevo 3 meses, 4 meses con tos y no se me quita. Yo pensé que era un resfriado, pero no se me quita. Ya me dieron antibiótico, ya me dieron medicamentos para la tos y no responde, ¿no? Entonces, inicialmente tú lo que haces pues es indagar, ¿no? Indagar si es un paciente mayor de 40 años, fumador activo de más de 20 años, pues con eso ya incrementas o tú tienes una idea, ¿no? Que puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya cuando el paciente ya pudiera llegar a tener ciertos datos de la enfermedad, pues asociado a la tos, es que va a ser una tos con expectoración. El paciente lo refiere siempre como flemas, todo el tiempo flemas, es una tos y después es flemas, e igual no responde con absolutamente nada. Entonces todo el tiempo el paciente tiene que estar tosiendo y pues escupiendo, ¿no? Porque es mucho la generación. ¿No? Claro. Exacto. Y ya en casos donde la enfermedad está presente, ¿no? Que incluso los síntomas se pueden detonar después de alguna infección, ¿no? Después de alguna infección el paciente dice, ¿sabes qué? Me quedé con cierta falta de aire. Entonces, pues ya la falta de aire es un indicador, ¿no? De que pudiera ya haber un problema pulmonar. Y si ya se resolvió la infección o todo y persiste con la falta de aire, pues probablemente eso nada más exacerbó, ¿no? Lo que ya había de por medio. Entonces, un paciente pues fumador, a partir de los 40 años, lo que se recomienda, pues obviamente es suspender el tabaco, pero si no, pues empezar a hacer pruebas, ¿no? Pruebas como la espirometría, que las podemos realizar, ¿no? Que son justamente los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo se va a diagnosticar? Que es la espirometría, me comenta. Espirometría. ¿Y eso qué es, doctor? La espirometría es un estudio donde vamos a medir la capacidad de la función pulmonar, ¿ok? Entonces se le pide, es una prueba muy sencilla, se puede hacer inclusive en consultorio, no se necesita mucho, solamente necesitamos el espirómetro, lo cual pues lo contamos también acá en el hospital, claro. Para hacer este tipo de pruebas y es muy sencillo, simplemente se pide al paciente que sobre una boquilla, que es del mismo espirómetro, sople. Y con eso nosotros a través del aparato se mide la capacidad, ¿no? del funcionamiento de ese pulmón y pues determinamos, ¿no? Si hay cierto grado de obstrucción ya en ese pulmón y si la hay, pues entonces prácticamente se hace el diagnóstico, obviamente aunado a otros estudios. Sí, para que ya puedan canalizar, ¿no? Justamente. Así es. Doctora, ¿y existe un tratamiento después de que ya, pues a lo mejor algún paciente es diagnosticado con EPOC? ¿Hay algún tratamiento específico? Sí, el tratamiento realmente de la enfermedad pulmonar es hasta cierto punto un poco complejo porque primero se tiene que estadificar a los pacientes, ¿ok? Entonces, no a todos los pacientes los vas a tratar de la misma manera. Entonces, hay algunos pacientes que por lo general, pues el tratamiento de base son inhaladores, ¿no? Pero los inhaladores no es cualquier inhalador, porque a veces es súper común que van y no sé, ellos solos van a la farmacia y dicen, dame este inhalador, ¿no? O algo, porque lo vieron en internet, porque lo vieron en donde sea. Y pues la realidad es que no es cualquier inhalador, ¿no? Idealmente el manejo del EPOC es con broncodilatadores, que es lo que van a ayudar pues a dilatar, ¿no? O sea, si hablamos de obstrucción en el bronquio con el EPOC, el broncodilatador pues
dilata, ¿no? Entonces abre un poquito ese bronquio, si está muy cerrado, pues lo tiende como a abrir para que el flujo de aire pues pueda pasar, claro. Entonces no necesitan, por ejemplo, esteroides, ¿no? A diferencia de otros padecimientos como el asma, en el EPOC lo que necesitamos es dilatar, no desinflamar, porque como tal no hay inflamación, solamente hay obstrucción de ese flujo. Entonces son broncodilatadores, obviamente manejo de comorbilidades también, y en algunos casos ya pues más avanzados es la oxigenoterapia. Muchos pacientes cuando ya el daño está muy establecido, pues van a estar dependientes, ¿no? Y eso lo vemos muy frecuente, pacientes que traen su tanque de oxígeno. Y eso es ya en casos muy avanzados, pero para llegar a eso y determinar qué paciente necesita oxígeno y quién no, pues es una cantidad de estudios que se tienen que realizar, ¿no? Desde espirometrías, tomografías, de hacer una gasometría, ¿no? Para medir los gases a nivel del cuerpo, ¿no? Si estás oxigenando bien realmente, y en base a eso se determina si un paciente necesita oxígeno. Si necesita oxígeno, pues lo ideal es que mínimo 16 horas al día, porque es súper común también que ya los pacientes que están con oxígeno o dependientes de oxígeno se lo pongan nada más cuando les hace falta del aire, ¿no? Es como, es que solo me lo pongo cuando camino. Pues la realidad es que no. O sea, el paciente ya con EPOC y que necesita de oxígeno, se necesita idealmente 16 horas y más cuando el paciente duerme. Entonces se recomienda 16 horas o más al día. No, y si ya se lo están diagnosticando, le están comentando, pues es por alguna razón, ¿no? Así es. Para prevenir o inclusamente para llevarlo como... Pues que sí, no para que se mantenga, así es. Muy bien. Doctora, ¿y hay una relación, existe una relación entre el EPOC y otras enfermedades como las enfermedades cardíacas? Sí van como... Sí van de la mano, y sobre todo van de la mano porque comparten como los mismos factores de riesgo, ¿no? Entonces, el EPOC se relaciona principalmente a alteraciones cardíacas, ¿no? Se comparten el tabaquismo, que es pues un factor de riesgo súper importante para el desarrollo del EPOC, pues también es un factor de riesgo súper importante para el desarrollo de cualquier patología cardíaca. Un infarto es lo que desencadena, ¿no? Y es el principal factor de riesgo en los hombres, por ejemplo, tabaquismo, la edad, y aunado a esto ya desarrollaste EPOC por otros factores de riesgo, pues es un conjunto y eso es un problema súper importante que se tienen que manejar, y desde luego el EPOC tiene totalmente relación con las enfermedades cardíacas, porque pues al final pulmón y corazón se relaciona. Claro. Entonces, si se daña el pulmón, al final el corazón va a terminar sufriendo, y si hay daño en el corazón, al final el pulmón también va a terminar sufriendo, ¿no? Hasta cierto punto, para entenderlo como, pues, de manera un poquito más sencilla, sí, ¿no? Pero están muy, muy relacionados. Doctora, ¿y es lo mismo el EPOC que la bronquitis crónica? No es lo mismo, y eso es algo muy frecuente que llega a pasar y de repente llegan a tener esta idea, ¿no? Sí, en la consulta es súper frecuente que lleguen, ¿no? A preguntar, oye, es que a mí me dijeron que tengo bronquitis, entonces por cualquier tos que tienen, ya llegan y ya es bronquitis, y ya los tienen con inhaladores, y ya están con un sinfín de medicamentos, ¿no? Que a veces los quieren manejar como si fuera una enfermedad pulmonar crónica, y la realidad es que no es lo mismo, ¿ok? Sí, el EPOC tiene cierto componente de bronquitis, sí la tiene, pero cabe mencionar que la gran diferencia es que en el EPOC ya hay obstrucción, ¿ok? Y ya hay obstrucción, ya hay limitación del flujo, ya no puede pasar, ya no corre adecuadamente, o sea, entra al pulmón y lo que debería de salir ya no sale. Entonces el pulmón se va como inflando, ¿no? Entonces ya la respiración es muy cortita y así porque ya no podemos, ¿ok? Y la bronquitis es solamente, no hay obstrucción como tal de ese flujo, solamente hay pues cierto grado de producción de moco en el pulmón, los pacientes empiezan con tos por esa producción, ¿no?, de moco, que al final el cuerpo pues quiere sacarlo, ¿no? Entonces la tos como de reactividad, pero en ese momento pues no está implicando una obstrucción como tal en el flujo. La bronquitis puede ser desencadenada por una infección, por ejemplo, ¿no? Tuviste una neumonía y puedes quedar hasta cierto grado por meses con bronquitis. Entonces eso hasta cierto punto podríamos decir como que es reversible, ¿no? En la enfermedad pulmonar no. Ya hay una obstrucción que ya no va a ser reversible y ya no se va a mejorar hasta cierto punto, ¿no? Solamente pues vamos a ir tratando de mantenerla y que esto no progrese a más ya no daño. vaya avanzando, ¿no? Así es. Doctora, ¿y hay alguna manera de hacer o qué se puede hacer como para prevenir el EPOC? ¿Hay alguna manera de prevención? La principal manera pues va a ser el suspender, ¿no? El uso de tabaco, sobre todo, o sea, eso creo que es la primordial.
todo paciente que siga, ¿no?, con ese hábito, lo ideal pues es empezar a disminuirlo. Hay muchas maneras, a veces pues los pacientes, así como en el alcohol, pues se pueden desarrollar síndromes, ¿no?, de abstinencia, lo que es síndromes de abstinencia a la nicotina, pero en la actualidad realmente es que hay muchísimos métodos, ¿no?, para tratar de quitarnos el hábito, ¿no? Desde parches, pastillas, o sea, realmente tenemos una amplia cantidad de ayuda que se puede implementar de diferentes maneras. Pero aquí lo más importante pues es que uno quiera, ¿no? Porque si uno no quiere va a ser muy complicado y no se puede realizar, ¿no? Pero con ayuda de la voluntad del paciente y con los médicos, pues claro que sí, es algo que se puede hacer. Y como todo, pues también llevar un estilo de vida saludable. Sobre todo se recomienda el ejercicio pues anaeróbico también, combinarlo, ¿no? No todo es pesas, no todo es eso. Pero, pues, por ejemplo, natación se ha visto también que ayuda mucho por, ¿no?, la cantidad que, el tipo de ejercicio que es muy buen ejercicio y sobre todo para este tipo de enfermedades también ayuda bastante, ¿no? Como todo va ligado, a final de cuentas todo va ligado y justamente hablando de esta enfermedad, pues también tener la voluntad, ¿no?, de repente decir, ay, pues, híjole, yo lo puedo dejar. Conozco muchas personas que incluso han tenido una voluntad muy propia y lo dejan, ¿no? Sí. Como y justamente para prevenir ciertas enfermedades o porque son hereditarias, ¿no?, que también vienen desencadenando, como lo platicábamos al principio, doctora. Doctora, sabemos que puede afectar, por supuesto que sí, en la calidad de vida, pero ¿qué es lo que más afecta el EPOC? Pues ya a lo mejor a una persona diagnosticada, ¿no? Sí, desde que lo diagnostican, claro, al decirles, ¿no?, a los pacientes que es una enfermedad crónica y que ya no tiene hasta cierto punto cura, pues afecta mucho a nivel emocional, ¿no? El estar todo el tiempo con los inhaladores, el estar todo el tiempo con esto, pues obviamente desde ahí es como influye. Trastornos de depresión, los pacientes piensan que ya no pueden hacer nada, ¿no? Pero la realidad es que no, ¿ok? O sea, mientras lleven un tratamiento, mientras quiten factores de riesgo, esto puede llegar a mejorar. Pero pues sí, a veces los pacientes, sobre todo cuando ya usan oxígeno, ¿no? Vaya, es cuando, ¿no?, cuando ya piensan que ya no hay más que hacer. Exacto. Entonces, eso es muy, muy complicado porque también se tiene que dar ese manejo, ¿no? No nada más es como el manejo médico, es darlo, manejo pues un conjunto, ¿no? Psicología, inclusive hasta psiquiatría, ¿no? Pero es un manejo pues multidisciplinario al final de cuentas, ¿no? El manejo médico, pero también tiene que ir por esa parte emocional para ayudarles. La enfermedad, claro que va a afectar, ¿no, doctora? Por supuesto que va a afectar porque no va a ser todo bonito y maravilloso, pero sí se puede llevar una vida normal, por decirlo así. Sí, claro que sí, o sea, sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio de la enfermedad, pues mientras ellos tengan los inhaladores de manera adecuada, el tratamiento, dejen de fumar, todo eso, pues claro que la calidad de vida puede ser lo mismo que con la enfermedad y sin la enfermedad. Ahora, aquellos pacientes que tienen oxígeno, pues realmente también pueden llevar una vida normal, ¿no? Obviamente con ciertas limitaciones hasta cierto punto, pero la realidad es que no les va a impedir absolutamente nada. En la actualidad, pues no pasa nada que lleven su oxígeno, ¿no?, a donde tengan que ir. Entonces, la realidad es que... Es más común, se ha vuelto más común, claro. Entonces, por donde sea, ¿no? En los vuelos te permiten inclusive, ¿no? Obviamente no el tanque de oxígeno, pero los generadores que se pusieron muy de moda, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no?, que el compresor, generador de oxígeno, todos esos, o sea, pues cada vez los vemos mucho más común, ¿no? Entonces ahí es como que nos pone a pensar la frecuencia, ¿no?, ya de la enfermedad, pero pues al final sí pueden seguir haciendo su vida normalmente. Pues ahí está, mire, usted ni se preocupe ni se estrese, pero eso sí, acercarse con los especialistas para que les puedan realizar un diagnóstico más concreto y preciso y pues ya en base a eso un tratamiento. Así es. Doctora, dígales que se cuiden mucho, que dejen de fumar, por favor. Oigan, doctora, pues ya terminamos con este interesante tema en esta mañana y justamente pues tenemos una promoción, ¿no?, que tiene para todos aquellos que nos están escuchando en la sección de Cuidan tu Salud con Hospital Saint Lux. ¿De qué se trata, doctora? Sí, pues es a todos los pacientes que nos estuvieron escuchando el día de hoy, es que obtendrán un 30% de descuento en la consulta conmigo, en los hospitales de Saint Lux, de San José y de San Lucas. Muy bien, pues ahí está, 30% de descuento. Recuerda el número 624-1425-911. Lo único que tiene que hacer es mandar mensajito por ahí, decir que escucharon pues esta sección de Cuidando tu Salud con Hospital Saint Lux, justamente con la doctora Dulce, para que puedan tener este descuento. Recuerden que es el 30%
30% de descuento en su siguiente consulta o en su primer consulta hasta el 30 de junio, ¿ok? Ahí está el datito. Y bueno, doctora, pues muchísimas gracias por permitirnos aprender un poquito más de este tema que en la actualidad, pues creo que muchas personas de repente lo dejamos de lado y se nos hace fácil que el cigarrito o incluso pues en los lugares donde viven muchas personas, el trabajo, Claro. etcétera. Entonces desencadenan muchas enfermedades y sobre todo para que tengamos conciencia. Así es. Conciencia de ello. Doctora, mañana estará con nosotros, no, pasado mañana va a estar con nosotros. El siguiente tema va a ser la cirrosis hepática. Así que es. también es un tema. Para darle continuidad un poquito. Mira, todo va ligado para que aprendamos y conozcamos muchísimo más. Doctora, muchísimas gracias De nada, por permitirnos gracias a ti. aprender con usted, ¿no? Y vamos a estar por acá. Recuerden, redes sociales, en Facebook estamos como St. Luke's Hospitals, también en Instagram, en Threads, en X, en todas las redes sociales, también en Twitter, en TikTok y por supuesto también en el canal de YouTube, St. Luke's Hospitals, donde pueden ver y todas las entrevistas completitas para que usted aprenda con nosotros y conozcamos un poquito más de nuestra salud. Y también, pues ahora en Spotify, ahí estamos en la versión del podcast para que usted no se pierda absolutamente de nada, o sea que no hay pretexto para que aprendamos y conozcamos juntos cuidando tu salud con Hospital St. Luke's. Señores, números de emergencia San José del Cabo al 624-14-25-911, en Cabo San Lucas al 624-24-72-911 y también en Cabo San Lucas en el corredor médico al 624-1430-911. Los voy a dejar con un cortecillo comercial, nos vamos con música y no se despeguen aquí en El Resplandor. Continuamos con más a través de la frecuencia más radiante.